Un saludo, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar el producto acreditable del curso Procedimientos de Construcción 2, conocido como Presupuestos y Programación de Obras en UCIT. Somos el grupo 1, conformado por Soledad Choque, Brindy Marín y mi persona, Leo Rúa. El producto acreditable de este curso ha consistido en la realización de presupuesto y cronograma de la obra de una vivienda multifamiliar. En nuestro caso particular, una vivienda de 12 pisos y dos sótanos con 960 metros cuadrados de área y las alturas de los niveles las mismas. Este proyecto se ejecutará en la provincia de Piura, departamento de Piura. Además, este producto contempla cuatro escenarios, donde cada uno de ellas se encuentra un número distinto de horas semanales de trabajo, las cuales influyen directamente en los costos y el tiempo de ejecución de la obra. En este video vamos a explicar a detalle el primer escenario y en otros videos los demás escenarios de manera resumida. El primer escenario contempla 8 horas diarias de lunes a sábado, donde domingos y feriados no se trabajan y tampoco existen las horas extra. Bien, empezamos hablando del presupuesto en este escenario. Tenemos aquí el programa S10 donde lo hemos desarrollado. Hemos trabajado con dos ítems, ¿no? Estructuras, el primero que ven ahí, y arquitectura. Las instalaciones sanitarias, eléctricas y otros ítems los hemos obviado. Cada uno de estos ítems tienen ítems, ¿no? Estructuras tenemos los trabajos preliminares, movimiento de tierras y concreto. Y para arquitectura tenemos la albañilería, los revoques, cielo raso, pisos y pintura. Y bueno, en el concreto armado tenemos un tercer nivel de ítems donde ahí hemos colocado los elementos como zapatas, vigas, muros, etcétera. Entonces, hemos desarrollado las partidas que las hemos extraído del presupuesto original de la obra y cada una de estas le hemos asignado recursos, ¿no? Como mano de obra, materiales y equipos, ¿no? Hemos designado cuadrillas, designado cantidades y precios cotizados en la región. Entonces, al haber hecho la digitación de cada una de ellas, hemos sacado parciales por recurso y la suma de ellas determinaron el precio unitario de la partida. Se han hecho de manera directa con algunas, como la que están viendo, hemos asignado los recursos directamente, pero hubo otras donde hemos tenido que colocar subpartidas y sacar precios unitarios por cada una. Y la suma de subpartidas nos ha salido el precio unitario oficial de esa partida en particular, ¿no? Entonces, al haber realizado todo ello, sacamos los precios unitarios finales y tenemos lo que son los metrados, ¿no? Estos metrados también lo hemos sacado de la obra original y el producto sale el parcial de la partida para la obra. Nos hemos valido de la información del libro Costos y Presupuestos en Edificaciones de Capeco y la información brindada por el docente. Y bien, al haber trabajado con estas partidas, tenemos los subtotales de elementos, los totales de los subítems en azul y finalmente los totales de los ítems en rojo, de lo cual la suma de los dos ítems en rojo que hemos trabajado nos han determinado el total de costo directo de la obra, ¿no? Que ven aquí en pantalla, que es de 13.048.827,27 soles para este escenario. Bien, tenemos aquí, acá podemos descargar justamente el presupuesto estándar cliente. Lo que le estoy mostrando en pantalla es ese documento. Pero hay una observación, ¿no? Acá tenemos el costo directo mencionado. Tenemos la observación de la torre grúa. Esta de la torre grúa, esto depende del tiempo de ejecución de la obra, ¿ya? Este es el valor que se va a cambiar al final, les voy a explicar después cómo. Pero por ahí, por ahora tenemos ese presupuesto, ¿no? Acá podemos ver la hoja de análisis de precios unitarios, ¿no? En el cual se muestra justamente lo que hemos desarrollado por partida de todas las partidas que se han desarrollado para el presupuesto. Luego de ello tenemos la hoja de recursos, ¿no? Donde la columna de precios son los precios unitarios por cada recurso, sea material, mano de obra o equipo. Y estos nos van a servir justamente para el desarrollo del cronograma. Así que lo que hemos hecho es a este presupuesto lo hemos exportado al programa Microsoft Project
Y aquí donde vamos a elaborar nuestro cronograma. Ahora nos encontramos en el entorno de Microsoft Project para la realización del cronograma. Hemos exportado del S10 las partidas, las tenemos aquí presentes. Em, Tenemos que realizar lo que es el balanceo de recursos, pero antes unos pasos previos, ¿no? Para configurar em, el cronograma. Nos hemos ido primero a la hoja de recursos, donde podemos ver todos los recursos que se han trabajado el S10 y se han exportado aquí. Entonces, hemos tenido que colocar una tasa estándar en primer lugar. Esta tasa estándar, ¿de dónde se extrae? Se extrae de la hoja de recursos, ¿no? Del presupuesto que hemos elaborado. Y de esta columna hemos sacado todos esos precios que van en la tasa estándar. Se han colocado aquí y luego de ello hemos tenido que tipificar los recursos, donde la mano de obra y los equipos son considerados trabajo, los materiales, valga la redundancia material, y las herramientas manuales configurado como costo, porque eso lo vamos a ajustar nosotros mismos para hacer lo que se llama el balanceo de recursos. Luego de ello, hemos agrupado aquí en vista, agrupamos por grupo de recursos y hemos colocado también capacidades máximas referenciales. Ya, ese es el primer paso, ¿no? Adecuar los recursos. Bien, como segundo paso, volviendo al menú principal, hemos tenido que cambiar nuestro tiempo de trabajo elaborando un calendario propio, donde configuramos las semanas laborales que hemos explicado y que en este escenario es de lunes a sábado, 8 horas diarias y domingos no laborables, ¿no? Así como también los feriados que hemos colocado en este apartado de excepciones, ¿no? Todos los feriados nacionales durante el año y las que posiblemente involucren en el proyecto. Luego de eso, tenemos nuestro calendario, nos vamos a opciones. En programación, hemos tenido que establecer las horas por día. Este agente es el que influye directamente en la duración efectiva del proyecto. Luego las horas por semana y los días por mes. Y para una correcta asignación de recursos, colocar las unidades de asignación con valores decimales. Luego le damos a aceptar y nos vamos a la información general del proyecto. En este caso, la fecha de comienzo en todos los escenarios es el miércoles 5 de junio del 2024 y la fecha fin va a variar, obviamente, de acuerdo al escenario que trabajamos. Luego asignamos nuestro calendario que hemos desarrollado en paso anterior y le damos a aceptar. Bien, entonces ahora podemos ya trabajar en las partidas para el balanceo de recursos. ¿Ya? Como punto de partida, vamos a seleccionar todas las partidas que hemos extraído del Microsoft Project, como en primer lugar, así como que hemos creado también nosotros unos hitos de inicio y fin de proyecto solo para fines estéticos. Entonces, hemos seleccionado todas las partidas, hacemos clic derecho, información, y acá hemos tenido que configurar dos cosas. Primero, el tipo de restricción, le hemos colocado lo más antes posible. ¿Por qué? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando tú exportas al proyecto, el diagrama que tienes al costado, que es el diagrama de Gantt, todas las partidas tienen por defecto que empiezan desde el último día. Entonces, tú configurándolo más antes, va a ser lo que normalmente se hace en obra, ¿no? Empezar desde el día uno. Y luego en tipo de tarea, mejor dicho, tenemos que colocarlo en trabajo fijo, ¿no? Para asignación de recursos, trabajo fijo, para que cuando vayas colocando partida por partida no se altere. Después lo vamos a modificar. Y acá en calendario, ponle ninguno. Si tú le colocas el calendario que asignaste, va a surtir un par de errores que podrían malograr la realización del cronograma. Luego le das a aceptar y empiezas con el balanceo de recursos. Te vas a vista, detalles. Y acá en los detalles tenemos los recursos que hemos trabajado en S10 y han sido exportados aquí. Las unidades serían las cuadrillas. Y si nos vamos clic derecho trabajo, aquí es donde tenemos que hacer el balanceo de recursos. ¿Con qué? Del S10 extraemos la hoja de consolidado afectado por el metrado, la hemos descargado aquí. Y para este caso, en limpieza de terreno natural, tenemos aquí las cantidades. Estas cantidades, que obviamente han sido afectadas por el metrado, son las que se colocan aquí en trabajo. Se las coloca tal cual su valor y generan un costo, generan costos parciales.
pero la suma de esos costos parciales no necesariamente va a salir al total de lo que el presupuesto te ha solicitado. Entonces, para compensar esa diferencia, lo que tienes que hacer es restar este valor que está en el presupuesto con el parcial, ¿no? O el parcial de la suma de estos recursos y te va a salir un valor. ¿Dónde coloco ese valor? Bien, tendríamos que crear aquí un recurso colocando herramientas manuales, la hemos colocado aquí, y el costo va a ir de frente. Lo vas a digitar tú porque como está como tipificado como costo, lo puedes ajustar a tu manera. Y luego de ello, esa sumatoria te tiene que cuadrar con la que está presente en el presupuesto, ¿no? Y así se trabaja con el resto de las partidas, ¿no? Asignando recursos uno por uno. Pero hay un detalle. Hay partidas que directamente se puede colocar y se cuadran y se dejan allí. Pero hay algunas que dependen de los niveles, ¿no? Por ejemplo, la excavación masiva, ¿no? Depende de los niveles de sótano y más que nada las de concreto y arquitectura que dependen de los sótanos y de los pisos, ¿no? Se tiene que subdividir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú cuando exportas del proyecto, simplemente te va a salir el total de concreto en todos los niveles, entonces tú lo tienes que subdividir. Entonces vas a trabajar en uno de ellos, ¿no? En trabajo, aquí tienes que colocar el trabajo que se hace por nivel. ¿Cómo así? Entonces nos vamos al consolidado otra vez, estamos en la partida de concreto de columnas. A ver, nos vamos a concreto de columnas. Listo, aquí. Entonces, por ejemplo, para el capataz, no tenemos este valor. Vamos a agarrar la calculadora. Tenemos el valor de 89.922. Este valor, ¿cuántos niveles involucran las columnas? 14, que son los 12 pisos y los dos sótanos. Y tenemos este valor por nivel. Y ese valor por nivel es el que se coloca en trabajo. ¿Ok? No se coloca el entero porque si no arroja error. Ese paso se repite para el resto de los recursos, ¿no? Incluyendo los materiales, los equipos. Y luego te va a salir un nuevo parcial. Ese nuevo parcial es por nivel, pero aún faltaría ajustar las herramientas manuales, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Análogo a lo anterior. Te vas aquí al presupuesto oficial, estamos en concreto en columnas, y este valor es por todos los niveles, entonces, por nivel, ¿cuánto es lo que saldría? Sería dividirlo, ¿no? Entre los 14 niveles, y luego ese valor que debería ser por nivel se tiene que restar con la sumatoria, ¿no? De todos estos valores y te va a salir una diferencia y esa diferencia es la que se tiene que colocar en herramientas manuales y te sale ya el parcial que debería ser, ¿no? Si lo quieres corroborar, pues colocas, ¿no? El valor que te salió por 14 y lo observas en el presupuesto y te das cuenta que sale igual, ¿no? En sí puede haber casos donde puede salirte unos céntimos más, unos céntimos menos, tranquilo, lo puedes dejar allí, ¿ya? Pero está correcto ya el balanceo. Ese es el balanceo por niveles. Una vez que tengas ese balanceo por nivel, lo que haces es copias toda esa partida y lo pegas según cuántos niveles tenga esa partida. Haces lo mismo para los demás partidas que requieran niveles. Los otros que has pegado ya están balanceados y prácticamente lo único que tienes que hacer es acomodarlos, ¿no? Puedes agruparlo todo de un mismo ítem de manera junta o de repente no quieres acomodarlo por niveles. Eso ya te lo dejo a tu criterio. Luego, una vez hecho esto, en modo de trabajo fijo, ya tienes los costos, estos títulos que se van a generar conforme vayas cambiando, aumentando, quitando las partidas, ya te generan estos costos total. Entonces, ese costo total te tiene que cuadrar con el del presupuesto, ¿no? Y nos damos cuenta que sí cuadra, solo unos céntimos de diferencia, pero no es tan significante. Como siguiente paso tenemos la asignación de los días. Cuando tú vas cuadrando por balanceo de recursos, te van a generar días de manera automática.
pero esos días puede que sean un poco absurdos en el proceso constructivo, entonces tú lo tienes que modificar, ¿no? Nosotros acá tenemos una hoja de cálculo auxiliar donde hemos hecho el cálculo de cuántos días debería durar cada una de esas partidas, ¿no? Que ya están divididas por niveles, ¿no? Hemos considerado lo metrado, el rendimiento en ese 10, ¿no? El rendimiento que nos hemos ayudado de Capeco también. Y acá tenemos, pues, una duración estimada por todos los niveles, ¿no? Entonces acá colocamos el número de niveles, ¿no? Número de niveles y nos sale cuántos días se trabaja por cada nivel. Y acá esta asignación de cuadrillas es a tu criterio, pero lo más recomendable es que por cada uno de los subtítulos o de los subtítulos sean en un número de cuadrillas similar, ¿no? Y luego tienes un tiempo real. Este tiempo real se tiene que redondear al entero, al entero inmediato superior y tienes ya los días seguidos, ¿no? Luego acá tienes una verificación de un proceso inverso, ¿no? Que solamente es para verificar. Y entonces por cada partida, estos números, valores que te salen, lo tienes que colocar, ¿no? Como te digo, estos valores son por nivel, ¿no? Y como nosotros hemos dividido por nivel, ya lo podemos colocar de manera directa. Y como se ha estado trabajando, colocando en trabajo fijo, no se van a alterar los costos, ¿no? Simplemente el tiempo se va a asignar conforme nosotros hemos colocado. Entonces, haciendo toda esa operación en todo el presupuesto, ya nos puede arrojar un número de días diferente, pero ahí no acaba la cosa. Lo que tenemos que hacer es colocar lo que se llaman las predecesoras, o sea, el orden del proceso constructivo, ¿no? Esto también requiere su tiempo y tendrías que observar un proceso constructivo para poder tenerlo allí, asignarlo, ¿no? Y una vez hecho determinado eso, nosotros hemos colocado hitos, ¿no? Que no tienen ningún día y simplemente marcan el inicio y el final de la obra por fines estéticos. Y luego de ello ya tenemos un orden en el diagrama, ¿no? Voy a cerrar los detalles y acá tenemos en el costado derecho el diagrama de Gantt, ¿no? Donde explica el proceso constructivo y las predecesoras, ¿no? Esta franja, estas rayas son indican la duración más o menos de cada uno de los ítems, subtítulos y las barras explican lo de las partidas, ¿no? Disculpen si no se puede visualizar de manera correcta, pero más o menos el proceso constructivo va a ir de esa forma. Y acá es donde marca el fin del proyecto. Entonces ya no va a salir la duración final del proyecto, pero esta duración es efectiva. Nos determina un comienzo y un fin, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es verificar estos valores, ¿no? ¿Cómo lo verificamos? También nos valemos de unos cálculos auxiliares en una hoja. Nos vamos aquí. Acá es donde hemos explicado los escenarios. Tenemos el escenario uno donde se trabajaron de lunes a sábado 8 horas diarias, domingos y feriados no. Tenemos que son 6 días a la semana, 8 horas diarias, y el total de horas a la semana es 48. En el proyecto nos ha arrojado el número de días que es 693. Entonces, ¿cuántas horas dura nuestro proyecto? Sería multiplicar este valor por el número de horas diarias, y eso es lo que nos sale el total de horas. Nuestro proyecto consta de 5.544 horas, y eso es inalterable para todos los escenarios que vienen posterior. Luego de ello, tenemos las horas del proyecto y calculamos el número de semanas efectivas del proyecto. ¿Cómo? Dividiendo ese valor entre el número de horas a la semana. Y tenemos un total de 115,50 semanas. Y ahora estas las tenemos que derivar en dos situaciones, en número de días, los días calendario y los días efectivos, ¿no? El número de días efectivos sería multiplicarlo por los 7 días de la semana, considerando los domingos, y para número de días efectivos multiplicarlo por la cantidad de días efectivos. La cantidad de días efectivos en este escenario son 6. Entonces hemos hecho la multiplicación y efectivamente hemos corroborado que cuadra este número de días efectivo con lo desarrollado en el cronograma del proyecto. Es decir, que vamos por buen camino, pero eso no es todo. Una vez que tenemos los números de días calendario, tenemos que considerar los feriados que se han involucrado, ¿no? Porque esos días no los hemos contado a la hora de hacer ese producto. Entonces, aquí hemos hecho un resumen de los feriados, ¿no? Que en este escenario serían de 39. Lo que hemos hecho, pues, es averiguando de repente de manera externa, o también en el proyecto, ya que hemos asignado feriados, hemos estado contando
cuántos feriados se han involucrado desde el inicio del proyecto hasta lo que ha estimado aquí, el fin. Entre este rango de valores, cuántos feriados se han involucrado. Y eso es lo que hemos contabilizado. Entonces, la suma de los días calendario más los feriados es el número de días calendario real de la obra en este escenario. Entonces, para finalizar, comprobamos, ¿no? La fecha de inicio, le sumamos el número de días calendario real y nos sale esta fecha final, lo cual esta fecha final coincide justamente con lo que hemos realizado en el cronograma. Quiere decir que ha sido desarrollado de manera correcta. Entonces, aquí hay un detalle final. Les había hablado de la torre grúa. Bien, la torre grúa dependía directamente de la duración efectiva de la obra. Entonces, como ya tenemos la duración efectiva, esta de acá, para el S10, para modificarlo en el S10, lo hemos tenido que dividir entre 30, ¿ya? Y nos sale un tiempo de duración estimado de 23 meses, ¿ok? Entonces, esos 23 meses y unos cuantos más, unos cuantos días, es el tiempo total en meses de la obra de manera efectiva, pero nosotros, bajo proceso constructivo, hemos determinado que la torre grúa participa desde el inicio del proyecto hasta antes de la realización de pinturas, ¿ok? Y en base a eso hemos contabilizado que restando esos valores nos sale un total de 20 meses. Entonces hemos colocado esos 20 meses en el proyecto y en base a ellos se ha alterado, ¿no? El costo directo anteriormente. En base a eso y hemos generado nuevamente el presupuesto ya con esa cantidad de meses, ¿no? Adecuada. Y eso lo hemos tenido también que editar en el proyecto, ¿no? En vista de detalles hemos colocado aquí, ¿no? Con el consolidado afectado, todo el trabajo en ese plazo. Pero para que cuadre, como acá estamos trabajando en días, lo multiplicamos por 30 y esos son los días que ha de participar la torre grúa en el proyecto. Entonces hemos hecho ese último balance y ya nos ha cuadrado, pues en sí no ha afectado el número total de días efectivos del proyecto. ¿Por qué? Porque si ven acá, nosotros hemos activado resaltar las tareas críticas. Las tareas críticas son las que están resaltadas de amarillo y las que están cuadritos aquí en rojo. ¿Qué quiere decir? Que si uno altera la duración de días de estas partidas que están resaltadas, va a variar la duración del proyecto, ¿no? Si tú la aumentas, puede que aumente la duración del proyecto y si tú lo disminuyes, de esa forma. Pero como la torre grúa está configurada como una tarea no crítica, quiere decir que si tú la aumentas los días hasta cierto rango también, porque si tú te excedes de repente el número de días de la obra, se puede convertir en una tarea crítica. Entonces, como no aparece en esa categoría, simplemente el número de días se ha mantenido. Y bien, finalmente tenemos lo que son los gastos generales, ¿no? Porque ya hemos hallado el costo directo, ya el costo directo final. Ahora tenemos que ver lo de los gastos generales. Nos hemos ayudado aquí de un cuadro de gastos generales, ¿no? Que estos también dependían del tiempo. Por esa razón se está explicando en esta parte final, ¿no? Como les decía, la ejecución era 693 días y estas se dividen entre 30, ¿no? Para determinar el tiempo mensual, que salían 23 y un poco más. Entonces, por ello hemos tenido que redondearlo a 24. Bien, tenemos dos tipos de gastos generales. Tenemos los variables, donde está todo el personal que no está involucrado directamente en la realización de la obra, lo que está externo. Pueden ser los supervisores, pueden ser los ingenieros, administración, secretario, así como también el alquiler mensual de los servicios y gastos financieros. Hemos establecido un tiempo de 24 meses para todos, ya, incluyendo el residente de obra. En realidad el residente de obra tendría que quedarse un poco más, pero como el redondeo ha sido casi de una unidad, por eso lo hemos colocado igual. Luego tenemos en cantidad, hemos asumido cantidad de uno, ¿no? Que hay un personal de cada tipo. Luego el porcentaje de participación en la obra, cuánto va a participar de acuerdo a la duración de la obra, su planilla, cuánto cuesta, ¿no? Sus servicios, y eso nos ha generado gastos parciales, y estos parciales se suman, así como la de los gastos financieros, que
tiene que ver, ¿no? También con con el costo directo de la obra, y las sumas nos salen pues el total de gastos variables. El otro tipo de gastos son los gastos fijos que no dependen del tiempo, ¿no? Que son los equipamientos y los servicios adquiridos por única vez, así como pruebas de laboratorio y otros. Entonces, ese total de gastos fijos con el total de gastos variables nos sale el total de gastos generales, que serían los costos indirectos de la obra, ¿no? En este escenario tenemos estos gastos generales y un porcentaje de utilidades, ¿no? Que sería el 10% del costo directo. Estos nos generan un subtotal, pero ojo, el subtotal de todo lo desarrollado es sin considerar ningún impuesto, ¿ya? Lo que hemos cotizado, los precios de los recursos, de la mano de obra y de los gastos generales han sido sin impuesto general a las ventas. Entonces se tiene que sumar ese valor, que es el 18% acá en Perú, y nos sale el monto total real de la obra para el primer escenario que hemos explicado, ¿no? Acá se resume en este cuadro los costos, el precio en soles y de dónde hemos extraído cada uno de ellos, ¿no? Acá se puede mostrar de los demás escenarios que se explicarán más adelante, ¿no? Y bueno, pues entonces eso sería todo por este escenario. Lo podemos, como conclusión, podemos poner, ¿no? Que este escenario uno nos ha generado un monto total de 18.667.330,78 soles, con 693 días efectivos de trabajo y una duración calendario de aproximadamente 848 días, ¿no? Con un inicio del 5 de junio del 2024 y una fecha de finalización, contando domingos y feriados, del 1 de octubre del año 2026. Antes de finalizar el desarrollo de este escenario, nos hemos olvidado avisar el tema del gráfico de recursos, ¿no? Porque hemos elaborado esta tabla de rendimientos y asignado cuadrillas para determinar cuánto vale, cuánto dura cada partida por nivel. Bueno, pues es también para poder realizar el ajuste de mano de obra en lo que es el gráfico de recursos, ¿no? Si nos vamos aquí en tarea, gráfico de recursos, podemos ver unos gráficos, ya sea de los materiales de los equipos, pero lo más importante de la mano de obra, ¿no? Esto más o menos es la influencia, ¿no? De la mano de obra durante el desarrollo del cronograma, en sí conforme vaya avanzando el tiempo. Lo ideal es que el gráfico resulte como una campana de Gauss, ¿no? Donde va subiendo hasta el intermedio y luego va bajando hasta el final de la obra, ¿no? Esto lo puedes corregir evidentemente si cambias el número de días de cada partida hasta que te pueda salir una campana. Es muy difícil de que resulte, pero tratar de sacar un aproximado, ¿no? Para que puedas estar por un buen camino, ¿no? En nuestro caso hemos podido sacar lo más aproximado una campana de esta forma. Claro que no va a ser perfecta y siempre presenta márgenes de error, ¿no? Esto sería todo por el escenario uno. Muchas gracias.